les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana, no, un nuevo mes aquí en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM. Es martes 1 de julio y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en el espacio informativo en donde tocamos temas que nos tocan sí como universitarios, pero también como sociedad. Hoy los invitamos a que no se pierdan una conversación que tendremos con Javier Sicilia y Jacobo Dayan sobre la crisis o el apocalipsis en el que vivimos. Además, les tenemos como cada semana nuestra colaboración con Gaceta UNAM. Los invitaremos a disfrutar de una nueva exposición en el Museo Universitario del Chopo y mucho más. Quédense con nosotros. Esta tarde hablaremos sobre violencia y víctimas, memoria y esperanza, verdad, justicia, crisis o apocalipsis, que es el título del libro editado por Taurus, que propone pues un diálogo entre dos personas, dos experiencias de vida que han estado de una u otra manera marcadas por estas realidades que forman parte de nuestro presente y también ya de nuestra historia. Se trata también pues de un debate entre el bien y el mal que, más allá de un intercambio simplista de acuerdos o desacuerdos, se convierte en una exposición argumentada, sustentada en torno a la historia de la humanidad. Y bueno, para hablar de estos temas el día de hoy me da muchísimo gusto saludar y recibir aquí en el estudio a sus dos autores. Saludo primero a Javier Sicilia, poeta, ensayista, traductor, activista. Javier, qué gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un placer, como siempre. Bienvenido siempre. Y antes de conversar también, pues saludamos a Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional y en Derechos Humanos, por supuesto, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y nuestro colega, nuestro colaborador semanal. ¿Cómo estás? Bien, Rosa, muchas gracias por la invitación y sí, aquí en casa. Pues qué gusto que estén aquí ambos para hablar de este tema, de estos temas que nos tocan, que nos atraviesan de muchas maneras. Y lo que quisiera empezar a platicar es por qué se les ocurre cómo empezar un diálogo, por qué la palabra tiene importancia, por qué la palabra y el diálogo tiene validez cuando estamos hablando de un momento donde parece caracterizarse por la sinrazón. ¿Por dónde comenzamos? Pues la idea inicial del libro no era hacer el libro, de hecho, era una propuesta que Javier le había hecho a la editorial para editar en español un diálogo entre Jorge Semprún y Elie Wiesel, después de los 50 años de haberse cumplido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ellos dos, como sobrevivientes del Holocausto, son juntados por la televisión francesa y analizan ese horror en los 90, un momento de esperanza en la humanidad. Recordemos lo que eran los 90, eran los años se pensaba que la democracia había llegado para quedarse, los derechos humanos eran la hoja de ruta de la humanidad, los órganos multilaterales funcionaban, aparentemente eran tiempos luminosos. Pero estos dos hombres se juntan y dicen, no, cuidado, allá abajo está larvado todo el problema que hoy ya vemos emerger. Y la editorial dijo, no, mejor vale la pena retomar ese diálogo y que platiquen. La propuesta fue que platicáramos Javier y yo sobre, a partir de ese diálogo de hace 30 años, y cómo hoy esos problemas ya emergieron, el problema de la posverdad, la crisis del Estado, la crisis de la democracia, la crisis de los órganos multilaterales, el no reconocimiento de la dignidad humana. Creo que todas y todos sentimos que vivimos en una época en que algo está quebrado. A eso es a lo que tratamos de darle nombre en el libro. Y en este sentido es importante también que nos ayuden a entender cuáles son, digamos, Javier, esos síntomas, esas manifestaciones que nos hacen pensar en un momento, en una situación de crisis o apocalipsis. Bueno, tú decías hace ratito, en tu primera pregunta, Rosa, el lenguaje. Tenemos una crisis del lenguaje. O sea, el lenguaje es el fundamento de la vida humana, todo es lenguaje, ¿no? Octavio Paz decía que el mundo, el humano está hecho de palabras, ¿no? Es lo que nos hace humanos. Exactamente. Y lo que hace precisamente distinguir el arriba del abajo, la derecha, la izquierda, darle nombre, categorizar, pensar el mundo, ¿no? Y yo creo que parte de esa crisis que se expresa de estas formas de violencia o de sinrazón o de falta de sentido, a las que ya se refirió Jacobo, es precisamente que hemos perdido el peso del lenguaje, la capacidad de pensar con el lenguaje.
Y aquí viene la emergencia también dentro de esta crisis de los medios de comunicación, la emergencia de pues las redes sociales, ¿no? El Twitter, que van degradando, el lenguaje se vuelve una moneda de cambio, no importa cómo lo digas, qué lo digas, y pierde dimensión, peso, ¿no? Entonces, si no sabemos ya el contenido, si no sabemos sentarnos a pensar, a darle peso a las palabras, y en ese sentido también el libro es importante, es el ejercicio de cómo se puede dialogar y se debe dialogar, aunque en la diferencia, ¿no? Porque no somos dos hombres, somos muy amigos, este diálogo tiene 14 años o más, pero no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que nos enriquece. Para allá vamos, ¿en qué sí están de acuerdo? ¿Qué han encontrado en este camino de 14 años a los que te refieres, Javier? Además, desde situaciones diferentes, entendiendo las realidades de violencia, de injusticia, de derechos humanos, que son a lo que se han abocado, digamos, los dos desde distintos ámbitos. Sí, creo que coincidimos en parte del diagnóstico, es decir, Javier ya hablaba de la crisis de la palabra, hay una crisis de la verdad, es decir, esta era de la posverdad, hay una pérdida de brújula ética en el mundo, lo vemos desde los grandes políticos a nivel mundial hasta las sociedades que dejaron de tener la empatía que uno esperaría que existiera hace algunos meses o hace algunos años. Es decir, en México vivimos una situación de violencia desmedida y parece que no hay la empatía necesaria. Y bueno, esto se aúna a las crisis que ya mencioné anteriormente, la crisis de la democracia, del Estado. Es decir, en ese sentido creo que Javier y yo coincidimos de manera general en el diagnóstico. Es decir, ¿qué implicaciones tiene? Ahí sí tenemos visiones distintas. Para mí es una crisis civilizatoria y Javier lo que hace, digo, no quiero hablar por él, pero es darle un giro más en un sentido teológico apocalíptico, no entendido el apocalipsis como el final del universo. Javier lo dice como lo final o de Occidente o de lo humano. Cuéntanos sobre tu postura, Javier, en este sentido. Yo creo, o sea, coincido con Jacobo, en lo que son crisis civilizatorias. Lo que pasa es que yo sitúo el concepto de crisis y el concepto civilizatorio, el concepto de un final, desde el judeocristianismo, es decir, trato de leerlo desde sus orígenes, sus raíces, y evidentemente entran elementos teológicos, ¿no? Donde Jacobo ya se aparta, ¿no? Aunque Jacobo es un hombre muy conocedor, ¿no? De su tradición, leyó las escrituras, las conoce muy bien. Al final hay un diálogo donde entramos, porque ya tocamos el tema del mal directamente, y ahí sí tenemos que entrarle con la filosofía, con la teología. Y Jacobo, pues sus orígenes, que los bebió bien, se distanció, pero es capaz de manejarlos, aprendió bien. Exactamente, ¿no? Y articulándolos con su visión de la razón y de la racionalidad, pues, ¿no? Y me parece importante y valioso también esta idea de proponer ideas o desde lugares diferentes lo que estamos pensando, no solo en lo que sentimos, sino en la posibilidad de pensar, de organizar, de estructurar todo eso que nos toca. ¿Cómo fue la estructura? ¿Cómo fue un poco la dinámica? Porque son temas que parecen sencillitos, pero si nos sentamos a leer el libro, tendríamos que tener otros 5 o 10 libros ahí atrás, quizás para ir entendiendo algunos puntos. Sí, bueno, cuando surgió la propuesta de la editorial de retomar este diálogo de Wiesel y Semprún, lo que hicimos fue otra vez repasarlo. Y el primer capítulo tiene que ver con eso, es decir, la voz de la víctima de entonces y las víctimas de la crisis que estamos viviendo hoy en México y el mundo, para después pasar por un segundo capítulo que tiene que ver con estas formas de lo inhumano. Las violencias contemporáneas son muy inhumanas, aunque parezca esto contradictorio, es decir, ya hasta en la forma en que nos asesinamos los seres humanos hay un distanciamiento de lo humano. Y después abordamos el tema del tercer capítulo de la crisis o el apocalipsis que se está viviendo, un cuarto capítulo dedicado a la particularidad mexicana, y al final un poco el libro no da ni respuestas ni caminos de salida. Lo que hablamos es esta genealogía del mal y las resistencias que hay alrededor de él.
Hay palabras que están ahí, que han estado en su lucha y que están, me parece, en su ADN de muchas maneras, que son estas resistencias, pero que son también la importancia de la memoria para no repetir o para conocer. ¿Cómo se crean estos diálogos, Javier, a partir de las diferencias? Pensaba en esto, así, en la resistencia, pero en la lucha, en la barbarie, pero también en la esperanza que está ahí marcada en algunos capítulos, en algunas frases de tus diálogos en particular. Sí, bueno, en el texto, el diálogo, es de dos desesperanzados, ¿no? De diferente manera. Somos muy poco optimistas frente al diagnóstico y al análisis que hacemos cada uno desde nuestro saber y nuestra experiencia, ¿no? Pero vemos, digamos, si hay una esperanza, que habría que redefinir la palabra esperanza, ¿no? Es un tema interesante. Ambos coincidimos que es la resistencia, y una parte de la resistencia es la memoria, ¿no? Y sobre todo la memoria de las víctimas, que son las que traen la experiencia de la negación del mundo, de la negación de la vida, del mal, ¿no? Y Jacobo termina precisamente citando un poema de Bertolt Brecht, ¿no? A los que vendrán, porque en realidad Brecht, rememorándolo, está viviendo una época tan oscura como la nuestra, una crisis terrible, y tiene que explicarle a los que vendrán, ¿no? Y de alguna forma lo que estamos viviendo es explicarles también a los que vendrán qué mundo estamos viviendo y cómo desde la resistencia se podría construir un camino, ¿no? Antes de hablar o de avanzar, digamos, en ese camino, me gustaría que nos ayudaran también a entender cuáles son las causas que nos llevó a estar hoy donde estamos. Te referías a la posverdad, que era hace algunos años, algunas décadas, eso que iba a suceder en un futuro, y ahora lo tenemos aquí, lo sentimos, lo palpamos. Sí, creo que hemos venido viviendo en los últimos 30 años, repito, porque en los 90 eran años de esperanza. El Estado como organización política encontró sus límites, aparentemente. Claudio Lomnitz, en uno de sus libros, El tejido social rasgado, decía que el Estado contemporáneo, es decir, no nada más el mexicano, el Estado contemporáneo empieza a abdicar a su obligación de garantizar seguridad y justicia, incluso algunos otros derechos. Y lo que empieza a convertirse es en alguien en un ente que reparte recursos, pero no garantiza derechos. Y al mismo tiempo demanda más soberanía, desconociendo los acuerdos internacionales. Entonces ahí empieza una erosión institucional que se ve reflejada también evidentemente en lo multilateral, en la ONU, en los tribunales internacionales, que ya nadie pela. Pero sobre todo lo que vemos es la irrupción en muchos países del planeta de opciones políticas que uno pensaría medianamente irracionales, o estos populismos, que no se apegan a la razón, sino se apegan a la emoción, como ocurrió en el mundo hace 100 años. Entonces hay una erosión política producto del vaciamiento cultural de los valores de Occidente. Y esto ha sido una erosión en los últimos 30 años producto de muchas razones. Un modelo educativo fallido en el mundo, donde nos convierte en... El modelo educativo está centrado en generar individuos aptos para el mercado, no en individuos propios para sí mismos. Y el mundo digital, evidentemente, ha venido a vaciar de verdad y de relevancia a los hechos. Uno puede estar scrolleando una red social y ver unos perros bailando, y el siguiente una tragedia humana, y tiene el mismo peso. Entonces, son varios elementos que se concatenan para estar en este momento de crisis. ¿Qué tan conscientes somos de esta realidad que vivimos? Se referían, por supuesto, a las víctimas, a darle voz a estas víctimas, a hablar de lo que pasó para no repetir, para recordar, para no olvidar. Javier, has hecho un trabajo importante a lo largo de tu trayectoria personal y profesional en el sentido de darle voz a la palabra. ¿Cómo lo entiendes en este sentido cuando vivimos un poco dispersos, ocultos, donde no hay como tanta claridad, a pesar de tenerlo muy claro a la hora de pensarlo? No, yo creo que es mantener precisamente el orden de la palabra y la expresión ética de la palabra, ¿no? Yo creo que las víctimas y muchas organizaciones, ¿no? Podríamos hablar del zapatismo, del ZLN, de los movimientos feministas,
están preservando la dignidad y están preservando una palabra que tiene sentido y ética. Aunque no resuene, aunque no haga cambios, es una vela encendida en medio de la oscuridad, ¿no? Yo siempre digo, es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. Y una vela encendida no hace el día, pero hace la diferencia. Y algún día, porque esto va a la hecatombe, en ese sentido hay algo de apocalíptico, en el sentido de que esto tarde o temprano va a quebrarse de una forma brutal. No puede sostenerse ya en la mentira, no puede sostenerse en el vaciamiento del sentido. Y estos grupos que preservan, probablemente, como ha sido en lo largo de la historia, puedan rehacer el mundo, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles son las preguntas más urgentes, los temas que tendríamos que tener hoy presentes para no repetir y para no seguir cayendo en este vacío en el que nos iniciamos hace 3 décadas? Sí, creo que los zapatistas lo han planteado muy claro. Detener la crisis que estamos viviendo parece que es muy complejo, prácticamente imposible. Es decir, uno puede retardar, uno puede resistir, pero el cambio climático, es decir, son muchas crisis que estamos viviendo simultáneamente, un modelo económico devastador que arrasa con la vida, genera desigualdades, es decir, son múltiples, la irrupción de la inteligencia artificial que no sabemos en qué va a parar, son múltiples crisis que aparentemente no podrán ser detenidas. Eso no quiere decir que será el final de la humanidad, ni mucho menos. Es decir, pasaremos por tiempos complejos, sombríos, duros. Y lo que el zapatismo propone, y en eso coincido, y en la crisis de hace 100 años, de la Segunda Guerra Mundial, había gente haciendo lo mismo, creo que tenemos que sentarnos desde hoy a pensar el día de después. Es decir, y poniendo al centro la dignidad humana. Es decir, ¿cómo hacemos para preservar la dignidad humana? ¿Cómo Yo creo hacemos? que es eso. Ahí está, ¿no? El punto de... Adelante tendremos que pensar ese día, pero ese día tiene que estar centrado en la humanidad, en el sentido de lo humano, ¿no? Y en ese sentido, por eso es importante voltear a ver a las víctimas. No vamos a contener esto si no entendemos la dimensión del horror en el que estamos parados, ¿no? Y yo creo que esa es la prioridad. Partiendo del título que tiene este libro, y es Crisis o Apocalipsis, ¿de qué lado estarían y por qué? ¿Cuáles son los argumentos, Javier? Mira, en el fondo, si lo vemos para no llegar al catastrofismo, ¿no? Porque cuando uno habla de apocalipsis termina Sí, es en lo que estamos pensando en la realidad. catástrofe, ¿no? Es decir, y para tratar de empatar un poco con la idea de crisis, ¿no? El apocalipsis tiene 2 momentos, porque no sabemos cuándo va a ser el final final. ¿De qué va a haber un final? Va a haber un final, o se apagará el sol, o vendrá un problema. O el final individual, Sí, podemos comenzar por ahí, pero no claro. lo sabemos. Entonces, la teología escatológica que habla sobre el apocalipsis, habla del tiempo del fin antes del final de los tiempos. Este es un tiempo del fin que, paragonado en un lenguaje moderno, en un lenguaje sociológico, un lenguaje político, sería una crisis muy fuerte, que sí puede anunciar un final de los tiempos, pero que es bueno que anuncie un final de los tiempos porque nos ponen alerta. Yo creo que los profetas de la desgracia, como Jeremías, como otros, eran importantes porque presentaban la oscuridad tal como es para no tener paliativos. Enfrentar la oscuridad implica poder encontrar una salida. Siento que Jacobo está de ese lado un poco en contra de lo que dice Javier, en el sentido opuesto. Y para terminar te voy a hacer la pregunta esa. Sí, o sea, a mí ¿cómo me nos parece, preparamos? ¿Qué sigue? O sea, no estamos ante una crisis económica, una crisis política, una crisis, o como le quieren llamar, crisis climática, es algo mucho más grave que eso. Me parece que estamos ante una crisis de civilización, de proyecto civilizatorio. Como la humanidad ha estado al principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, anteriormente en la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, es decir, hemos tenido crisis de modelo y de proyecto civilizatorio. Ese brinco es complejo, ese brinco es doloroso, desestabiliza, genera angustia, y hoy, repito, tenemos estas otras emergencias. Creo que urge sentarse a pensar el porvenir. Y a la clase política le cuesta trabajo porque su obligación es gobernar el hoy. Entonces, ahí creo que está el papel de las universidades, de las iglesias, de sectores sociales diversos, de los medios, de generar discusiones y reflexiones sobre cómo regenerar esto después de la crisis.
Y en este sentido, y en este universo, que tendríamos que sentarnos a pensar qué lugar ocupa la historia, la filosofía, la política, la religión, y poner en el centro el humanismo. Ese es el reto, pensar qué somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, así que tendrán que regresar en algún otro momento, pero mientras tanto dejamos pues la invitación a leer, y a leer con calma esta crisis o apocalipsis. Javier Sicilia, Jacobo Dayan, activistas y personas de muchas palabras. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bienvenidos siempre a La UNAM Responde. Gracias, Jacobo Dayan, Javier Sicilia. Rosa, bienvenidos. Y bueno, ahora cambiamos de tema para irnos al Museo Universitario del Chopo y visitar Plasticidades Encarnadas, que traza una genealogía de las prácticas artísticas y culturales de transvestis y mujeres trans en México de 1975 a 2025. Se trata de una muestra colectiva que reúne más de 140 obras en diferentes formatos, como archivo hemerográfico y también performance, que proponen pues una mirada estética y política a la historia trans de nuestro país. Es una retrospectiva imperdible sobre la resistencia, la memoria y la creación, otra forma u otras formas de lucha, que podemos visitar también hasta el mes de septiembre allá en el Museo Universitario del Chopo. Una galería dedicada a la Marcha del Orgullo Gay, el cierre de ciclos académicos, buenas noticias para investigadores y para diferentes universitarios, y mucho más es lo que podemos leer en la Gaceta de este lunes. El doctor Drew Weissman, ganador del Premio Nobel de Medicina 2023, ofreció una conferencia en la UNAM y anunció que recibirá a estudiantes y académicos de la Facultad de Medicina en la Universidad de Pensilvania para compartir conocimientos en torno a esta disciplina contemporánea. Al menos 8 millones de personas en México padecen alguna enfermedad rara. Se trata de padecimientos poco comunes y de difícil diagnóstico que pueden ser atendidos en la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades de la UNAM, el primer centro especializado en el país que abrió sus puertas hace 3 años. TV UNAM estrena series sobre Franz Kafka. A 100 años de la publicación en castellano de La Metamorfosis, del 2 de julio al 6 de agosto, los miércoles a las 20 horas, se transmite cada uno de los 6 capítulos en torno a diferentes aspectos de esta figura fundamental de la literatura. La UNAM abrió la Escuela Nacional de Estudios Superiores en su unidad Oaxaca, con lo que formaliza su presencia y compromiso con el fortalecimiento de la educación y el desarrollo en el sureste de nuestro país. Se inauguró la nueva sede de la UNAM en Oaxaca. Una sede que está en una tierra de historia viva, de culturas diversas y de saberes milenarios y desafíos contemporáneos. Carlos Andrés Sánchez Soto es el primer director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores del Estado. Desde Oaxaca reafirmaremos el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México con todo el país. Más de 350 estudiantes podrán vivir el orgullo Puma en la nueva sede de la UNAM. Es vital seguir buscando espacios donde se requiere tener más oferta educativa. Venimos a sumarnos al proyecto educativo del Estado y de la región. Se impartirán las licenciaturas de Administración, Contaduría, Informática, Negocios Internacionales e Historia. Esta escuela inicia su historia con 2 generaciones de alumnos y alumnas y una tercera que está por entrar. En el ciclo escolar 2023-2024, la UNAM inició actividades en el Estado a través de su unidad de extensión universitaria y diversas unidades de investigación. Empezaron teniendo como sede a la Facultad de Contaduría y Administración y ahora serán la primera generación de la ENES Oaxaca. La UNAM fortalece su presencia nacional. La universidad pública no es un privilegio, es un derecho, y que la UNAM llegue a Oaxaca como visitante es bastante interesante, porque estamos conformando y conformaremos un tejido sólido en este maravilloso estado con tanta riqueza multicultural.
Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y como cada tarde, agradezco también a todas y cada una de las personas que hacen posible esta transmisión aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM y también desde el máster. Y los invitamos a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.